Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras plataformas? Qué bueno es poder saludarles nuevamente y estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Que toda la gloria y que toda la honra sea para nuestro Dios. Bien, vamos a entrar en otra temática que se llama las 12 tribus de Israel, o más bien específicamente que vamos a hablar de los hijos de Jacob. Y se va a hacer una comparación con el paralelismo que podemos encontrar en Génesis 49 y Apocalipsis 7, 4 al 8. Vamos a mirar qué relación tienen esos dos capítulos de la Biblia. El uno está en el primer libro de la Biblia, finalizando, y el otro está en la mitad del libro de Apocalipsis, en el último libro. Quisiera entonces pedir que en esta hora, donde estés, puedas inclinar tu rostro mientras yo hago una corta oración para que podamos dar inicio a este nuevo serie que se llama Los 12 hijos de Jacob. Oremos. Querido Padre, para ti sea la gloria y la honra. Permite que al abrir tu palabra seas tú en nuestro medio y bendice a aquella persona que está tras la pantalla. Guárdale enormemente y que la bendición de Dios esté con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a leer Génesis, el capítulo 49, iniciando los versículos que dice de esta manera. Ve conmigo a la Biblia y busca Génesis 49, versículos 1 en adelante. Estas palabras del anciano hijo, del anciano padre, dirigida hacia sus 12 hijos, quien hoy en día se han convertido o se convirtieron en los patriarcas de la fe antigua. Vamos a mirar qué es lo que dice, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. La palabra la palabra que vamos a destacar acá de este versículo es los postreros días. Es decir, esta palabra tiene una aplicación primeramente en la vida de nuestros primeros padres, de nuestros primeros patriarcas, y es aplicada también para una generación futura, porque la palabra, o como se menciona allí, dice que es para los postreros días. Y Daniel y Juan también utilizan esta palabra, postreros días, que hace énfasis a una última generación. Entonces allí empieza, dice que junta a todos los hijos y dice: juntaos, oíd de Jacob y escuchad vuestro padre Israel. Y empieza a decir cada una de las profecías o de las características, cualidades, hace como una tofa, ¿cierto? En la psicología, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para cada uno de sus hijos. Y entonces menciona a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y entonces a cada uno le va diciendo qué es lo que le acontecerá en su vida, en la vida personal de cada hijo, y como cada hijo representa una tribu, a sus tribus, qué le acontecería. Y lo que podemos ver es que en el libro de Apocalipsis, vamos conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 4 en adelante, parece ser que acá también se menciona por segunda vez en otro libro, finales, el nombre de cada uno de estos hijos. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículos 4, capítulo 7, versículos 4 y al 8. Dice: y después de estas cosas,
Vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y otro ángel, versículo 2, que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles y a los cuales era dado hacer daño a la tierra y el mar. Y mire, note la palabra que dice acá, versículo 3, dice, diciendo el ángel, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, 5,000 de la tribu de Judá, 5,000 de la tribu de Rubén, de Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y entonces el Señor inspiró también al profeta Juan para traer a colación estos nombres nuevamente para el fin de la historia. Usted se estará preguntando qué tiene que ver eso conmigo. Y yo le digo a usted que tiene que ver mucho, diría yo, demasiado, pues si esta profecía tuvo un cumplimiento en el primer momento, que fue con los hijos de Jacob en sus vidas. Parece ser que asimismo, de la misma manera como estaban viviendo los 12 hijos de Jacob en su vida cotidiana y diaria, de la misma manera estará viviendo el pueblo que espera al Señor. Qué bendición, ¿cierto? Qué alegría saber eso. Pero hay gente que no se alegra tanto, o estudiosos, o algunas personas que han estudiado eh, individualmente cada rasgo de carácter de cada uno de los hijos. Y vamos a ver que no hay como en que uno decir, hoy me siento orgulloso de ser de esta parte, porque Dios describe en la Biblia, inspira a Moisés escribiendo el Pentateuco para describir detalladamente de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades, luchas y victorias que tenía cada hijo. Toda fue escrita sin escatimación. Entonces vamos a mirar allí, a estudiar un poco en detalle la vida del primer patriarca, que es el patriarca Rubén. Rubén, la palabra Rubén significa mira un hijo. Allí lo podemos encontrar algunos textos especiales que lo mencionan, Génesis 29, 31 al 30, Génesis 35, 16, versículos 16 y 26, algunos rasgos de personalidad. De esta persona como tal, voy a describirle cómo fue su vida. Pero les voy a pedir un favor enormemente para poder detallar cada carácter. Usted va a volver a ver el video y va a mirar los textos que le voy a dictar para que en su estudio usted pueda comprenderlos, analizarlos y estudiarlos de manera detallada. Lo que le voy a mencionar son textos puntuales de rasgos, de comportamientos de cada uno de los hijos, en este caso del hijo de Rubén. Vamos a mirar entonces lo primero, Génesis 49, que es lo que se le dice a Rubén. Vayan conmigo entonces en los versículos siguientes donde estábamos leyendo ahorita. Génesis 49, versículos 3, dice, busca conmigo, esta sí la vamos a leer juntos. Génesis 49, 3 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, pero, ahí vienen las debilidades, pero inestable como las aguas. No serás
no serás principal por cuanto subiste al lecho de tu padre y entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Entonces, aquí vemos que el mensaje es claro, contundente y se revela directamente la personalidad de este individuo. Vamos a centrarnos en él. Entonces, ¿qué pasó con Rubén? Cuando nace, ¿dónde podemos encontrar su nacimiento? En unas escalas podemos ver que Génesis 29:32, Lea se alegra de darle un hijo a su amado Jacob. Ustedes recuerdan la historia y ella se alegra de darle a Jacob un hijo, el primer hijo varón. De paso, ser el primero y hombre era una gran bendición en la antigüedad, tanto su nombre, porque allí podría heredar las bienes que el padre daba. Y para este hijo, no siendo más, tenía también el privilegio. Jacob dice, eres el principal, el primero, ¿qué dice? Dice lo que se escribe, eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Eso era la herencia del mayor. Entonces, ¿qué heredaba el mayor? Lo que heredaba el mayor de cada familia antigua era doble porción, la doble bendición en cuanto a terrenos, tenía una doble más acerca de su hermano en tierra, estamos hablando de tierra. Si les tocaba en una manzana, la partimos en 4, a él le tocaban 2 pedazos, por decir, una doble bendición en tierras. La otra que heredaba él era ser el elegido, el escogido para guiar espiritualmente a su familia. Era como el sacerdote de la familia y sus decisiones, sus consejos, todo era obedecido y de gran manera porque era el primero, el principal, el guía, el pastor en la familia. Ese era el privilegio. Y la tercera era que de su descendencia, de esta tribu, del nombre de Rubén, tendría el privilegio de salir el Mesías príncipe, de ese linaje, y podría decir Rubén, de mi linaje salió el Mesías príncipe. Pero vamos a ver qué ocurrió con estas bendiciones y qué ocurrió en el caso particular de la vida de Moisés, de la vida de Rubén, dictado por Jacob, a su primer hijo. Una característica que dice y que debemos de tener en cuenta es aguas, como las aguas. Entonces, Génesis nos registra que nace en el Génesis 29:32, ahí vas a encontrar su nacimiento. También al nacer ocurren 2 momentos en la vida de Rubén. Uno, que se acostó con Bilpa. Y ese registro lo encontramos en Génesis 35:22. Y su padre se lo recuerda en la bendición, que donde le dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estado. Vas a encontrar la historia más en detalle en Génesis 35:22, como Rubén se enamoró, o sí se enamoró, y tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre, ¿cierto? Esta era una ofensa ante una familia. Luego también podemos ver, eso es el pecado, lo malo que hizo. Pero vamos a mirar cómo se va desarrollando ese carácter. Número 2, Génesis 30:14, Génesis capítulo 30, versículos 14, data una historia que él va a unos lugares y recoge unas flores, ¿cierto? Que eran unos tipos de flores que llaman mandrágoras. Y esto es porque admiraba mucho la belleza y destaca de él lo detallista que era y el poder que era muy llevado a sus sentimientos. Era guiado no por
un sentimiento, no por una razón lógica de tomar una decisión, sino que sus principales decisiones las tomabas de manera con el corazón. Pues, para poner un ejemplo, esto es bueno, sí, claro, es bueno, pero hay momentos en que las personas debemos de tomar decisiones con la razón, bueno, con equilibrio también. Pero en este caso, Rubén tenía más desarrollado la parte del sentimiento y con el sentimiento desarrollaba y tomaba toda decisión. Por eso le pareció muy bonita la concubina de su padre y no le importó nada, sino que se dejó llevar por lo que sentía, por esos sentimientos, y llegó a cometer el pecado. Otro registro que podemos mencionar que aparece es otra característica positiva, podemos ver, pero en Génesis 37, versículo 21, podemos ver otro relato de la vida de él, un acto de decisión. Y podemos ver que cuando José, que era el hijo que ninguno de sus 11 hermanos le quería, sus 10 hermanos le quería, vino a traerles comida y ellos estaban haciendo, pasteando por allí las ovejas y se retiraron y estaban a días de la casa. Y entonces allí su padre Jacob manda a José, su hijo amado, a que le lleve comida. Y allí, al ver a José indefenso, solo, lejos de su padre, todos los hermanos dijeron: ahí viene el soñador, matémosle y digámosle a nuestros padres que un animal feroz se lo ha de comer. Pero acá podemos ver entonces que en Génesis 37, 21, Rubén cuida de José. Él dice: no le hagamos, tirémoslo, no lo matemos, ¿cierto? Tirémosle a esa cisterna, y allí lo tiraron. Lo que pasaba por la mente de Rubén era dejarlo allí en aquel lugar, en aquel hueco. Una cisterna era un hueco, un pozo antiguo que ya estaba seco y tenía profundidades, por decir, de 6, 8, 10, 12 metros, y solamente cabía una persona. Y allí el objetivo de Rubén era dejarlo allí hasta que sus hermanos dejaran esa revuelta que tenían, y en la noche sacarlo y llevarlo para su casa. Pero lo pensaba, mas no lo actuaba. Se molesta con sus hermanos por no hacer caso. Muy bien, acá podemos ver otros rasgos. En Génesis 37, 22, cuando le echaron en la cisterna y le rasgaron sus vestidos a José. Entonces aquí, en estas primeras características, vemos el desarrollo o el comportamiento de una persona que sus hermanos, siendo él el mayor, tenían la autoridad para decirle a cada uno de ellos: mira, yo soy el principal de mi padre. Pudo haber dicho eso en aquella situación cuando pensaban matar a José. Dijo: ¿qué les pasa, hermanos? ¿Cómo vamos a matar sangre de nuestra sangre? Lo reprendo, que Jehová lo reprenda. ¿Cómo van a hacer tal daño a nuestro hermano? Él podía bien pararse y regañar y disciplinar a cada uno de sus hermanos, pero por su carácter, que era inestable con el agua, que no tenía autoridad sobre sus hermanos, no la tenían autoridad y sus hermanos no le hacían caso por sus decisiones. Yo me supongo que alguno de ellos le vio en algunas ocasiones, verlo por ahí, darle cosas al pecado que cometió con Bilpa. Pero eso le baja a él seguridad y respeto hacia los hermanos. Entonces, como en toda familia, cuando los hermanos se guardan secretos, entonces ya el otro hace otra cosa y le dice: si yo hago esto y usted me sapea o me dice
lo que yo hice a mi mamá o a mi papá, yo le digo que tal día, tales horas, usted hizo esto y aquello. Entonces yo creo que él tenía cosas, malas decisiones en su vida, y cada uno de sus hermanos le tenía una guardada. Y eso causaba que él, sus hermanos no le tuvieran respeto alguno. Y por eso Jacob lo describe que era una persona inestable como las aguas. En esos tiempos nosotros podemos tomar decisiones en tiempos de abundancia, en tiempos donde todo está bien, y algunas decisiones van a ser malas. En el caso de la vida de Rubén, las decisiones que tomó en la prosperidad, en la abundancia, en la bendición, no fueron las más correctas. Pero como estamos estudiando la vida de una persona, vamos a mirar el otro aspecto que se desarrolló. Y saben cómo Dios actúa, no porque Él le guste ver sufrir a las personas, sino que es nuestra causa que Dios la utiliza, las maldiciones las utiliza Dios para transformarlas en bendiciones. Y pues ocurre en la familia y en todo Egipto y en la parte del mundo habitada una gran crisis, una crisis de hambre. Todos los ganados, todo se acabó, no había plata, pero no había para comprar, los animales estaban secando, los hijos, todo una gran crisis económica mundial. Entonces, allí podemos ver cómo estas personas, Rubén, en tiempos de decisiones, crisis personales y externas, sociales, culturales, lo llevan a tomar decisiones. La Biblia menciona que hubo un cambio de carácter en la vida de Rubén. Rubén tuvo un cambio de carácter. Rubén fue otra persona, una persona distinta, guiada por el Señor. Rubén tenía un carácter vacilante, impetuoso como las aguas. Su padre tenía poca confianza en sus palabras, porque cuando sus hermanos quisieron llevar a Benjamín a Egipto en la prueba mundial y familiar, que les pidieron, que José le pidió que llevara a Benjamín como prueba, Rubén habló para que le dieran su voto de confianza. Pero Jacob no le dio la consideración o el voto de Rubén de regresarlo sano a su padre. Por cuanto Judá prometió ser garante por el joven, Jacob aceptó la oferta. En esta crisis, el único lugar que había alimento era en Egipto, y allí estaba José. Ya vamos a estudiar a José también. Pero la situación lo llevó a tomar decisiones. Parece ser que en las crisis, se ven los verdaderos formas de pensar, formas de actuar, se desarrolla el carácter en toda su perfección. Aquí podemos ver, aunque no fue aceptada por su pasado, pero dio ya la iniciativa, habla, intercede por Benjamín para que lo lleven. El faraón estaba pidiendo a Benjamín como prueba de su lealtad, y Rubén como padre, como principal, vino en la crisis a tomar decisiones, ya tomando decisiones con la razón, no con el sentimiento. Y allí podemos ver que él ya tenía cambios de carácter. Se ofreció como garante de su familia, pero su trascender, su historia, no le convenció a Jacob. Apareció Judá y él aceptó la propuesta de Judá. La naturaleza impetuosa de Rubén parecía haber sido transmitido a sus descendientes. El mismo carácter era egoísta, fue demostrado por la tribu de Rubén, deseando tomar posesiones de la primera tierra conquistada cuando salieron de Egipto. Moisés evidentemente leyó sus motivos en la solicitud. Sin embargo, les concedió sus posesiones del otro lado del Jordán,
como resulta de esta solicitud, ellos estaban entre los primeros en ser llevados cautivos a Siria por Tilá, rey de Asiria, en el año 740. Un poquito de historia. Las palabras proféticas que dijo el patriarca no se cumplieron perfectamente en esta tribu. No serás el principal. La tribu es un registro de fracaso en cumplimiento de los propósitos de Dios. Este es un resumen en la vida de Rubén. La historia de la tribu de Rubén es un registro de fracaso en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios llamó a Rubén para bendecirlo, pero las decisiones que tomó lo llevaron a él al fracaso. Al igual que Rubén, el primogénito, tuvo la oportunidad de distinguirse como líder, así como la tribu de Rubén, situada en las fronteras de Moab, habría podido probar ser fiel a Dios y ser un faro para guiar a los paganos hacia el verdadero Dios. Pero ¿qué pasó? Fueron impetuosos como las aguas, los pusieron como principales allí y fueron los primeros que se llenaron de idolatría y fracasaron como tribu. Ahora la pregunta es, aunque el patriarca y sus descendientes fracasaron en cumplir sus propósitos de Dios, sin embargo, el nombre de Rubén será inmortalizado porque a través de la eternidad los innumerables millones de redimidos llevarán en una de las puertas de la Nueva Jerusalén 12.000 de los 144.000 serán de esta clase y entrarán en el reino de Dios. Pregunta es, ¿qué pasó en la vida de Rubén que es contado entre los redimidos? Una persona que hizo de toda su vida un fracaso, ¿cómo fue que logró hacer una característica del pueblo que verá al Rey de Gloria venir en los cielos? ¿Cómo puede ser uno honrado así si hizo un fracaso toda su vida? Ese es el gran misterio de la divinidad. ¿Cómo puede el ladrón que hizo de su vida un completo desastre estar con el Salvador, con Cristo, en el reino del paraíso? Es por medio del poder de la sangre de Cristo, el Redentor que perdona todos los pecados. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes? Rubén, en la crisis, la tribu como tal, en la guerra de Megiddo, allí los israelitas fueron atacados, y de la tribu de Rubén, ellos salieron, hicieron cambios y propósitos de corazón. Voy a leer lo que dice de Rubén, de lo que dice el patriarca, de lo que se dice de él, de la tribu de Rubén, mencionada por Moisés, y el registro que aparece en Jueces 5:16 dice: hubo grandes propósitos de corazón. Jueces 5:16. En la batalla final del Armagedón se dice que entre las familias de Rubén hubieron grandes propósitos de corazón. Aquí está el secreto, que esta tribu se entregó sus defectos de carácter, sus inseguridades, sus miedos, sus derrotas, sus batallas perdidas, sus propósitos no cumplidos, todo se lo entregaron a Dios. Y entonces es ahí donde Cristo empieza a actuar. En el mundo hay muchas multitudes de hombres y mujeres con carácter como la vida de Rubén. Son impetuosos como las aguas,
sin poder alguno en sí mismos, en hacer algo bueno. Pero si quieres empezar sinceramente a examinar sus corazones, descubrirán su propia debilidad, y si acuden al Dios verdadero, Él vendrá al rescate y pronunciará sobre ellos, así como lo hizo sobre Rubén de la antigüedad. Que viva el tal y no muera. Sean muchos, muchos sus varones. Esa es la bendición que Moisés le dio a la tribu de Rubén. Qué cambio que hubo. Mira lo que dice Deuteronomios 33. De Rubén él dijo, Moisés: viva Rubén y no muera, y sean muchos sus varones. No sé si estoy hablando para una persona, para un amigo o un hermano, o cualquiera que haya pasado por aquí y se haya quedado detenido viendo este mensaje. Si estoy hablando para una persona como el ladrón en la cruz, que hizo de toda su vida un fracaso, que cree que su vida no tiene solución, déjeme decirle que usted y yo necesitamos buscar a nuestro Redentor, Cristo Jesús. Él puede transformar tu vida miserable, tu vida llena de pecado, tu vida fracasada, tu vida sin éxito, tu vida sin nada, en una vida de bendición, en una vida con propósito, en una vida llena de esperanza, en una vida de personas, de hombres y mujeres con un carácter tan fuerte que prefieran a Cristo más que cualquier otra cosa. No sé si estoy hablando para esa persona. Si es para sí, entonces en esta hora arrodíllate, pídele perdón a Dios y dile que puedas tener un encuentro con Él, y que los dos juntos, usted y yo, podamos tener una conversión, tengamos cambios, propósitos que salgan desde nuestro corazón y ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. La temática se llama Serie de los hijos de Jacob. Que hemos empezado serie Los hijos de Jacob, y hoy estudiamos el primero, Rubén. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.